Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Jaime Soto, una vez más con todos ustedes por aquí. Fíjense, señores, en el día de hoy, ¿verdad? Domingo, yo les traigo a ustedes acerca de, acuérdense en estos días que le hablé de la traición de Judas, de cómo los evangelios sinópticos interpretaban o describían la traición, supuesta traición de Judas Iscariotes. Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, de los originales, de los que estaban con él todo el tiempo, y al que la religión cristiana tradicional y ortodoxa cataloga o lo define como quien traicionó a Jesús. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué sucede? Que hay otro tipo de cristianismo, o sea, otra interpretación del cristianismo que ve a Judas de otra manera, y es en el cristianismo gnóstico. Se le llama Judas Iscariotes porque nació en Kerioth, lo que es en Judea, Kerioth. Por eso Iscariote en español. Entonces yo tengo aquí The Lost Gospel, The Quest for the Gospel of Judas Iscariot. Entonces, eso significa que es la búsqueda del evangelio de Judas Iscariote. Míralo aquí. Ese lo tengo yo ahí. También tengo aquí el Pentateuco. Aquí digo yo, The Five Books of Moses. Los 5 libros de Moisés. ¿Verdad? Que es donde están los 5 libros que se le atribuyen a Moisés, a lo que llaman el Pentateuco. Génesis, ¿verdad? Génesis, aquí se lo voy a decir. Génesis, Número, Levítico, Génesis, Éxodos, Número, Levítico y Deuteronomio, ¿verdad? Estos son. Pero entonces, como el tema de hoy es el asunto de un evangelio gnóstico y de el evangelio de Judas Iscariotes, este Judas se ve aquí como en el evangelio gnóstico, como alguien de verdad al que Jesús le tenía mucha confianza, alguien al que Jesús le decía cosas de manera diferente a los demás discípulos. Entonces, este evangelio de Judas es gnóstico, porque los gnósticos ven a Jesús de una forma espiritual basado en conocimientos. Conocimientos de un creador oculto, de un Dios oculto, perdón, y que el creador de este mundo material es malo. O sea, es un Dios malo. Vamos a llamarlo así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los gnósticos interpretan a Jesús de otra manera? Bueno, porque de los gnósticos vienen de los esenios, y los esenios eran una sociedad muy discreta, muy apartada de la gente común, y que tenían sus prácticas privadas, y que además de eso tenían libros o textos a los que la iglesia luego lo llamó apócrifos. ¿Entienden?
Y aquí, por ejemplo, tenemos el libro de Enoch, en esta Biblia etíope de Evangelios Apócrifos, que habla de los vigilantes y de los nefinims, unos seres eh, celestes, ¿verdad? Eh, y ahí está todo eso. Entonces, este evangelio perdido de Judas que se encontró fue junto a los rollos de Nag Hammadi, los textos de Nag Hammadi, se encontraron por ahí, por cerca de Qumran, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que este evangelio de Judas se originó en Egipto y estaba escrito, o está escrito el original, en un cone griego, una especie de dialecto griego. Porque ustedes deben comprender, aquellos que han leído la historia, que los griegos, se le llamó griego después, pero Alejandro Magno era de Macedonia, y luego Macedonia era parte de Grecia, y después, tú sabes, una cosa así, el macedonio, Alejandro Magno, y los griegos, los Ptolomeos, los descendientes de los generales de Alejandro, los que quedaron después de la muerte de Alejandro, controlaron toda esa área por ahí, en Judea, Egipto, parte de Persia, parte de Asia Central, lo que es Turquía, la parte sur, ¿verdad? Que colinda con Siria y con Irak y con todo eso por ahí, ¿verdad? En lo que hoy llamamos Medio Oriente, pero que en aquel tiempo, antes de la era común, en la antigüedad, todo eso eran provincias de Egipto, de la civilización egipcia, o sea, de los africanos, Cushita y de Nubia, que formaron la civilización en Kemet, a lo que los griegos luego lo llamaron Egipto. Entonces, ese texto de Judas Iscariote es originario de Egipto, del siglo del año 200 y tanto, ¿verdad? Pero que tenía mucha influencia en la antigüedad, hasta que lo catalogaron como herejes cuando ya la iglesia cristiana se convirtió en un estamento de poder político, militar, económico. El cristianismo en Roma se convirtió en un estamento de poder militar, político, económico. El cristianismo primitivo en África, en Alejandría, Etiopía, no era un asunto de poder, sino era un asunto de creencia. Era una creencia pura y simple, hasta que siglos después los romanos transformaron esa creencia pura y simple en una institución de poder político, social, económico, militar. Me faltó lo social ahorita. Y luego los anglicanos hicieron lo mismo, y luego los calvinistas luteranos hicieron lo mismo, y hasta la fecha el cristianismo es un asunto de poder político, económico, militar, social, más que de fe. El asunto de los gnósticos es más espiritual, porque todo lo material, todo lo del mundo material, lo rechaza. Entonces, Judas, según este evangelio gnóstico, según el evangelio gnóstico, según todo esto del gnosticismo, Judas, aunque los traidores, o aunque algunos lo consideran como un traidor, parece ser que tenía más cosas espirituales.
que lo que se cree. Óigase bien, que ha habido toda una tergiversación del papel de Judas Iscariotes en la vida o en el ministerio de Jesús, vamos a llamarlo así. Y nosotros vamos a indagar, vamos a leer sobre todo esto para darle a ustedes más detalle. Entonces ya, aparte de esta Biblia Reina Valera, que es protestante, tengo esta Biblia etíope apócrifa, tengo los 5 libros de Moisés, o sea, el Tanaj, Pentateuco, tengo el Evangelio perdido de Judas Iscariotes, tengo la historia de la iglesia medieval católica y tengo la cultura, la África precolonial, África negra, y tengo cómo los africanos llegaron a América antes que Colón, que a Cristóbal Colón, y todo eso está relacionado porque el cristianismo, yo se lo he dicho, es parte fundamental en la cultura africana, en una parte, tan así que no solamente se remonta a Etiopía, a Alejandría, sino que de los hebreos e israelitas, parte de los Bantu y de la tribu Igbo en África, West África, África Occidental o África del Oeste, África Occidental, West África, también tiene conexión con los antiguos hebreos e israelitas. ¿Por qué no menciono a los judíos? Porque ya los judíos viene cuando esa narrativa dice que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán hacia la tierra prometida. ¿Cuándo son hebreos? Porque eran pobres todos, no era una raza ni era una etnia que tenía una procedencia en común, sino una procedencia diferente. Y cuando ya se marchan de Egipto, no cruzaron el Mar Rojo, como dice, porque hay una equivocación en la traducción. No era el Mar Rojo, no era de Red Sea, era the Sea of Reeds, o sea, la laguna de las cañas o el mar de las cañas, que es muy diferente a un mar. Hay un mar que está en el océano, sí, es muy diferente. Y todo eso lo vamos a analizar más luego. Nada, sin más nada, se despide de ustedes Jaime Soto. Recuerde que tengo aquí esto. Mi crucifijo, qué lindo. Tengo el Evangelio perdido de Judas Iscariotes. Bye bye. Cuídense mucho. Hasta la próxima.